libro de Salmo capítulo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cuando usted escuche una opinión o un consejo, independientemente de la persona de la que venga este consejo, usted debe llevar este consejo a la luz de la palabra de Dios, de manera que usted descubra o pueda ver con la luz de la palabra de nuestro Dios si el consejo es bueno o si el consejo es malo. Vimos la ilustración de Roboam, el rey de Israel, hijo de Salomón, quien al morir su padre fue puesto en el reino, y Roboam le preguntó a los consejeros que había tenido su padre qué iba a hacer con el pueblo, cómo les iba a hablar, ya que el pueblo, dirigido por Jeroboam, otro hombre que viene a encabezar la lista de los reyes de Israel en la división del reino, él viene junto al pueblo y le dice: tu padre ha agravado grandemente con impuestos al pueblo, y nos gustaría saber qué vas a hacer cuando inicies el reinado, cómo vas a tratar al pueblo, si con esta misma dureza de tu padre o vas a aligerar un poco la carga de sobre el pueblo. Y Roboam habló a los ancianos del pueblo, a los líderes, a los consejeros que había tenido Salomón a su lado, y ellos le aconsejaron: si disminuyes un poco el peso, la carga que tu padre puso sobre los hombros del pueblo, el pueblo te va a servir y va a ser un pueblo fiel. El pueblo va a estar allí para servirte como rey. Pero a Roboam le pareció que tal vez este consejo era un poco obsoleto, digamos, de alguna forma podríamos ilustrarlo así o pensarlo de esta manera. No sé qué pasó por la mente de Roboam, pero puedo creer que tal vez Roboam, como era un muchacho joven, inexperto, él pensó: bueno, ¿qué pueden saber estos viejos que ya tienen tantos años viviendo? Los tiempos han cambiado, cosas que usted escucha muy comúnmente hoy en día. Los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes. Alguien me dijo una vez: ese trompo no se baila así, no se enrolla así. Entonces Roboam pensó: yo creo que mejor busco consejeros más actuales, consejeros que vayan más con mi edad, con el tiempo que estamos viviendo, y se buscó a sus propios amigos que habían vivido, que habían crecido con él en su infancia, y les preguntó qué debía hacer. Aquellos amigos le aconsejaron más bien que agravara y que pusiera mayor carga que la que había puesto su padre. Por supuesto, a raíz de esto y de que Roboam escuchó a sus amigos ese mal consejo que le dieron, y que desobedeció o dejó a un lado, se hizo ajeno del buen consejo que le habían dado los ancianos consejeros que habían estado al lado de su padre, entonces el reino de Israel se divide en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá, debido a escuchar malos consejos. Diga: escuchar malos consejos. Escuchar malos consejos. Y usted puede vivir rodeado, hermano, de personas tal vez que le den malos consejos, de personas de mal accionar. Por supuesto, cuando usted tenga la oportunidad, si está en medio de un círculo de eso, o un núcleo de eso, o un ambiente de eso, cuando usted tenga la posibilidad, salga de allí. Pero no excuse el ambiente, no se excuse en el círculo, no se excuse en el lugar, en la mayor cantidad de personas que lo rodean, para usted ser igual que ellos y decir que usted es así porque ellos son así. Porque yo conozco hermanos de la iglesia que sus padres no están aquí, su madre no está aquí, sus hermanos no están aquí, pero ellos están aquí. Hicieron un cambio en sus vidas, y aunque tal vez la mayoría de las personas que le rodeaban no tenían el pensamiento y los principios de Dios en sus vidas para ayudarlo a él a venir y acercarse más a Dios, ellos decidieron tomar buenas decisiones y acercarse más a Dios, aunque el ambiente que los rodeaba no era propicio para ello. Podemos marcar la diferencia. No debemos tomar la excusa de excusarnos del ambiente, del lugar que nos rodea, de las personas que están a nuestro alrededor. Pero, hermano, si usted puede salir de ese lugar, salga de ese lugar, rodéese de personas que hablen de fe, rodéese de personas que hablen de la palabra de Dios, rodéense de personas que sean buenos consejeros,
que cuando usted les escuche, usted diga, eso es lo que dice la palabra de Dios. Roboam prefirió tomar el mal consejo, y ahí por tomar el mal consejo, el destino de Roboam cambió para mal, y terminó Roboam con la mitad del reino. Y hermano, usted va a ver en la historia del pueblo de Israel cómo esta mala decisión perjudicó toda la vida de Roboam, incluso la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, podemos ver, y debo volver a repetir, el hecho de que los que nos rodean no pueden hacer que usted y yo tomemos malas decisiones. Siempre usted y yo tendremos la oportunidad y el momento que el Señor en su misericordia nos permite de enderezar nuestra senda y de tomar buenas decisiones. El Señor en su misericordia siempre pone a alguien que nos diga la verdad. El Señor en su misericordia siempre pone a alguien que nos dé el buen consejo. El Señor en su misericordia, hermano, siempre pone una buena palabra en nuestros oídos para que usted y yo podamos tomar buenas decisiones. He visto, hermano, creo que no hay mejor ilustración, no hay mejor historia verídica y real para traer al ejemplo que el Señor predicando, iniciando su ministerio, mucha gente acercándosele. Vemos en los evangelios cómo el Señor va predicando, sanando a los enfermos, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos, predicándole a los pobres. Y es lo que le dice a Juan cuando los discípulos de Juan le mandan a preguntar si él era el Mesías, el que estaban esperando, o esperaban a otro. Y el Señor le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados y que a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Y era lo que estaba haciendo el Señor, y empezó a llamar a sus discípulos y empezó a escoger de uno en uno, llamando a algunos que en alguna ocasión, yo me pregunto cómo es posible que el Señor se le acercara a algunos de sus discípulos y simplemente les dijera, sígame. Y estas personas, sin preguntar hacia dónde, ni por qué, ni para cuándo, sencillamente dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al maestro. Otras personas, cuando el Señor les habló, le dijeron, Señor, uno de ellos dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi familiar muerto. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y tuvo el Señor un encuentro personal y un llamamiento para cada uno de estas personas. Y usted podría pensar que estos 12 discípulos o apóstoles, porque una cosa es discípulos, otra cosa apóstoles, 12 apóstoles, pero era una multitud de discípulos o de gente que seguía, porque un discípulo es un seguidor. Y era mucha la gente que estaba siguiendo al Señor, pero en este equipo o grupo que el Señor había escogido y que día a día estaba formando con su palabra, le estaba enseñando el evangelio del reino y les hablaba no solamente en parábolas, sino que les explicaba las parábolas para que ellos pudieran entender el evangelio del reino, el llamamiento y cada una de las profecías que se estaban cumpliendo en el momento. Y cuando yo voy a la historia bíblica me encuentro 12 personas muy distintas las unas de las otras y en procesos de crecimiento muy distintos los unos de los otros. Prácticamente a última hora ya antes del Señor hay muchos de esos apóstoles que tal vez usted podría pensar en este momento habían tantas inmadureces en ellos o habían tantas formas de pensar ajenas al propósito real de Dios con ellos, al propósito real de Dios con la predicación de su evangelio. Y es que encontramos a un Pedro que de los judíos no estaba entendiendo era que el reino de los cielos no consistía en nada que tenga que ver con este mundo, sino que el Señor quiere sacarnos de esto terrenal, quiere sacarnos de este mundo, quiere hacer que usted y yo entendamos que no es lo que estamos viendo, porque el que espera lo que vea, ¿a qué esperar? Pero lo que esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero encontramos a un Pedro que, aunque está entre los principales apóstoles del Señor, todavía no ha entendido esto. Encontramos a un Felipe que ya con tanto tiempo siguiendo
a Jesús, tanto tiempo escuchando las palabras de Jesús y la predicación del reino de los cielos, y todavía llega el momento en el que le dice a Jesús: Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era un trinitario, pero era un apóstol. Encontramos discípulos que habían escuchado a Jesús decir: derriben este templo y en 3 días los levantaré. Y el Señor les explicó y entendieron, porque la palabra así lo enseña, que se refería a su cuerpo. Y les dijo: es necesario que sea crucificado, que sea maltratado, pero al 3er día voy a resucitar. Pero resulta que al 3er día la palabra de Dios me muestra a estos discípulos con los pies metidos debajo de la mesa. Y que cuando regresó esta mujer a hablarles y a darles la noticia de que ya Jesús no estaba ahí en la tumba y que encontró un ángel, salieron corriendo a ver si era verdad. Personas incrédulas, pero eran los apóstoles. Encontramos a uno que el Señor se le aparece y le dice: paz a vosotros, y todavía no creía que era Jesús. Así que el Señor le dice: bueno, pues usted meta los dedos aquí y meta su mano aquí. Tomás, que todavía se tiene como dicho entre la gente, y a veces la gente cree que está, yo hablo como dice la Biblia, dice la gente, no, como Santo Tomás: si no veo, no creo. Y resulta que este accionar era un accionar de la inmadurez y de la incredulidad de Tomás. Pero usted y yo hemos sido llamados a tener fe y a creer que Él es, porque si no creemos que Él es en nuestros pecados, moriremos. Posiblemente el ambiente que le rodea tenga un impacto en usted, pero es su decisión. Dijo alguien: una cosa es que los pájaros vuelen por encima de su cabeza, y otra cosa es que usted permita que le hagan un nido en su cabeza. No podemos por nada excusar nuestras acciones en las acciones de los demás. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios el razonamiento y el conocimiento de la palabra de Dios para tomar decisiones por cada uno de nosotros. Así que si usted dice: me fui de la iglesia porque en esa iglesia no hay amor, es su decisión irse. No es la falta de amor de la iglesia. Me voy de la iglesia porque allí no me entienden, es su decisión irse. Si usted dice: no voy a estar más acá, o me hicieron esto, se portaron mal conmigo, me hablaron feo, me hicieron esto o aquello, esa será su decisión. Pero no culpe a lo que le están rodeando. No culpe el ambiente que tiene alrededor suyo. No culpe a las personas que están alrededor suyo. Necesario es el consejo, pero más necesario aún que en nosotros haya el conocimiento de la palabra de Dios para discernir el buen consejo. Podríamos llegar a pensar en alguna ocasión que el consejo depende de las canas de una persona. Podríamos llegar a pensar que el consejo depende de una persona joven que tiene más parecido, más parentesco, más alianza conmigo. Pero la realidad es que al final serán nuestras decisiones. Al final serán nuestras decisiones. Si pensamos al lado de que es necesario que sea una persona anciana la que enseñe, la que aconseje, la que me diga lo que debo hacer, encontraremos en la Escritura, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, dice que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado.
he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Hay un porqué. Porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Diga, viejo profeta. ¿Qué quiere decir viejo profeta? Alguien que ya tenía mucho tiempo. Moraba en Betel entonces un profeta viejo. Alguien ya tal vez de edad avanzada, de mucha experiencia como profeta. Moraba entonces en Betel un viejo, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al profeta viejo, y clamó al varón de Dios, al profeta joven, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Hagamos un alto allí. ¿Por qué se le llama rebelde al profeta joven? Si el profeta joven obedeció la voz del profeta viejo. ¿Ah? Pero era un viejo, hermano John. Y hay que obedecer a los viejos. Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. La palabra de Dios, estas palabras que yo te mando y las pondrás sobre tu corazón. Esto nos da a entender, hermanos, que no siempre. Porque de repente usted está en un problema y usted dice: bueno, voy a buscar a aquella abuelita que está por allá, que metía por aquel sitio, que me aconseje. ¿Ah? Porque es vieja. O de repente se levanta alguno, o yo mismo en la iglesia y digo: es que yo tengo 40, 50 años en la iglesia. Ey, tiempo en la iglesia no quiere decir calidad de vida en la iglesia. Y discúlpenme, hermanos ancianos. No estoy hablando en contra de ustedes. Hay ancianos, como lo testificaba al principio, que han dado un excelente ejemplo. Y Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra.
Pero hay personas que pueden tener 20, 30, 40, 50 años en la iglesia. Cantidad de años no quiere decir calidad de vida cristiana. 40 años estuvo el Señor con el pueblo de Israel en el desierto, pero 40 años el Señor dijo: este es un pueblo rebelde, incircunciso y duro de cerviz. El hecho de que el Señor estuviera por 40 años con una nube protegiéndoles del sol en el día y con una columna de fuego protegiéndoles del frío en la noche, no quiso decir que el pueblo de Israel estaba obedeciendo y que la compañía de Dios se debía a que el pueblo de Israel era un pueblo obediente. Hubo un momento en el que incluso el Señor le dijo a Moisés: apártate de este pueblo porque los voy a destruir. Señor, pero tranquilo que te voy a otro pueblo. No sé si fue que Moisés se preocupó por oye, si me matan toda esta gente, ahora yo soy líder de qué. Es como que de repente yo me preocupo porque como le estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios y estoy diciendo las cosas a veces un poquito fuertes, ay Señor, y si se me van los hermanos de la iglesia, y el Señor dice: tranquilo que voy a dar una iglesia más grande. Ay, 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 cuidado. Yo quiero que todos los que están en la iglesia estén allí, que la iglesia sea mucho más grande. Pero hermano, de nada sirve que la iglesia esté llena de un montón de gente que tiene años en la iglesia, cantidad de años en la iglesia, pero nada de calidad de vida cristiana en la iglesia. Porque sabe que hay gente que va a pasar muchos años en la iglesia siendo piedra de tropiezo. El Señor dijo: necesarios son los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. El Señor dijo: todo vaso que se limpiare será vaso útil y dispuesto para toda buena obra. Pero en una casa hay todo tipo de vasos y utensilios, dijo el Señor. O sea, en esta casa, hermano Pablo, ¿cómo decir esto? Si esto es la mejor iglesia que hay en Guarena, si esta es la iglesia. Eso lo dijo el Señor. Y en esta casa pueden haber muchos utensilios. En esta casa pueden haber muchos utensilios, pero todo aquel vaso que se limpiare será vaso útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren limpiarse para hacer vasos útiles y dispuestos para toda buena obra? Así que el profeta entonces le dijo, la palabra de Dios a través del profeta viejo le dijo al profeta joven: no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Fíjese usted, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hermano, creo que debemos pedir siempre y todos los días que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Porque yo no sé si ahí en la banca o acá, y hay que decirlo porque si entre los 12 estaban, porque podríamos decir, ¿quién de nosotros mejor que esos 12? Pero si entre los 12 estaba un incrédulo, si entre los 12 estaba uno que negó al Señor y empezó incluso a maldecir y a decir vulgaridades porque le decía a la gente: este se parece, es que habla como Jesús y se parece a los que andan con Jesús. Y empezó, Pedro dijo: no, tengo que mostrarme como diferente, y empezó a actuar como un mundano. Se descarrió Pedro, el apóstol al pueblo de Israel. Pedro, aquel apóstol al que el Señor le entregó las llaves del reino. Encontramos a un Felipe, triquitraque, dijo uno, y encontramos todas estas cantidades de personalidades y caracteres todavía no bien formados. Entonces yo pregunto: Señor Jesús, ¿qué habrá aquí? Yo no sé si usted se pregunta, pero creo que todos tenemos que tener la humildad para decir: Señor, ¿quién de todos ellos seré yo? ¿Quién de todos ellos seré yo?
Porque podríamos presumir en medio de una supuesta humildad, presumir tener el más alto nivel de espiritualidad y estar muy lejos de humildad. Por ello creo, me pareció muy importante, hermana Joana, su oración, que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a vivir en santidad, en paz. Y le dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por esto es importante entonces que usted y yo aprendamos a detectar el buen consejo que debe traer a nuestras vidas dirección, sabiduría y seguridad. Diga, dirección, sabiduría y seguridad. Cuando el consejo trae dirección, sabiduría y seguridad a nuestras vidas, según los principios divinos, los principios establecidos en la palabra de Dios, yo puedo decir, ese es un buen consejo. Me lo puede dar un anciano, me lo puede dar un joven, me lo puede dar un niño, pero si ese consejo trae dirección, sabiduría y seguridad, yo debo decir, este es el buen consejo.